Cuando quieras. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de tarde y de clausura de este Congreso Internacional Democracia y Participación Ciudadana. Ahora toca la palabra al profesor Jorge Castellanos, director de este Congreso, profesor de esta facultad, profesor vuestro, y que nos va a abordar el tema de los lobbies. La ponencia se titula sobre la influencia de los lobbies en la participación ciudadana en entornos democráticos. Tiene la palabra el profesor Castellanos. Muchísimas gracias, Vilma. Bien, esta va a ser la última charla del Congreso, sirve como clausura, así que voy a anticipar el hecho mismo de la clausura y luego ya a continuación desarrollaré la charla. La clausura como tal lo que implica es, por supuesto, dar las gracias a la Generalitat Valenciana, también en concreto a la Cátedra Pagoda de Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Datos Abiertos, al Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local y, por supuesto, a la Facultad de Derecho, ya desde la inauguración con la participación del secretario autonómico, con la vicedecana de Estudios en Derecho, la profesora Charo Serra, también en la inauguración, y bueno, y el profesor Joaquín Martín Cubas como director de la Cátedra Pagoda, también con el apoyo para el desarrollo de este tipo de congresos, para incidir sobre todo en la cuestión del avance democrático y de la participación ciudadana. Y en esa línea yo pretendía hacer una última charla de cierre, ya con el cansancio propio de los 2 días y en este caso de las primeras horas después de comer, que implica también ese propio cansancio. Intentaré hacerlo de una manera más concreta, sintetizar algunas cuestiones y no aburrirles en demasía para tratar esta cuestión de los lobbies. Lo primero que tenemos que ver es qué son los lobbies. Los lobbies, por si no lo saben o no han caído en la cuenta, el lobby también es el término por el que se denomina a los pasillos o a los halls cuando hablamos de algún tipo de estancia. Entonces, la palabra lobby lo que proviene es de las reuniones que se realizaban de forma informal en los pasillos, primero del Parlamento británico, más adelante también en el ámbito de Washington y el ámbito político de allí, en cuanto a que los representantes políticos eran como interceptados, si se me permite la expresión, por determinados ciudadanos que englobaban a grupos de intereses. Entonces, lo que buscaban era influir de alguna manera en la regulación de algún aspecto, obviamente, relacionado con normalmente su desarrollo económico o su trabajo. En ese caso, el término fue acuñado por el lugar en el que se desarrollaba, de ahí que el lobby se entiende también hoy en la actualidad como esa medida de presión para influir en un determinado comportamiento político en un ámbito legislativo. Realmente, la imbricación que podemos ver entre la propia actividad de lobbies y la participación ciudadana es un poco compleja. El hecho de que haya un determinado sector de la sociedad con unos conocimientos más avanzados respecto de una determinada cuestión que influya en determinadas decisiones políticas puede entenderse desde un punto de vista positivo y puede entenderse desde un punto de vista negativo. Si hablamos de un ámbito en el que existe un conocimiento privado mucho más desarrollado y que ese conocimiento privado puede ayudar a una mejor regulación o atender una determinada realidad desde un prisma de un conocimiento superior al propiamente público, podríamos llegar a la conclusión de que es un elemento positivo. La realidad nos dice que también, obviamente, puede darse un elemento negativo. Es decir, si aquellos que pueden influir sobre determinadas decisiones políticas, determinada forma de legislar, acaban influyendo efectivamente en la legislación resultante o en la política resultante, el sentido común o el primer razonamiento que nos viene es que esa presión irá en la dirección de favorecer a esos pocos intereses concentrados en el acceso a esos políticos. Eso sería un punto de vista negativo porque si lo relacionamos, como estamos hablando, con la participación ciudadana, el hecho de que participen un grupo de ciudadanos en su propio beneficio o tratando de modular una actividad pública y por extensión aplicable a toda la ciudadanía, incardinada a su propio beneficio, pues obviamente no es un elemento a destacar por parte de la participación ciudadana. La clave siempre, la cuestión de los lobbies, no sé si les viene a la mente algunos ejemplos, pero bueno, hay elementos muy... siempre se habla del lobby de las farmacéuticas o lobbies determinados de presión en algún determinado ámbito. El problema de los lobbies es la propia regulación que puede tener aparejada. Ya en 1876, la Cámara de Representantes de Estados Unidos
y refiriéndose a agentes que buscaban ayudas o servicios como intermediarios ante el poder público, se adoptó una resolución que exigía el registro de los lobistas. Les hablo de 1876, en la cuna por antonomasia del lobismo, que es Washington. Con el paso de los años y la evolución también de la propia organización política europea, realmente ahora se considera que Bruselas es el foco de la acción del lobby, porque en una ciudad con una población relativamente reducida y que en su mayoría está compuesta por representantes políticos del Parlamento Europeo, existe una gran posibilidad de establecer presiones o de establecer comunicaciones interesadas para regular determinadas cuestiones, nada más y nada menos que en el ámbito europeo. De ahí que ese trasvase Washington-Bruselas también es una cuestión bastante actual. Pero retomando la idea que les decía, el concepto básico es: los lobbies existen, es complicado encontrar una realidad en la que no exista un ámbito específico de la actividad económica que quiera influir en las decisiones políticas o en la legislación sobre ellos. ¿Cómo se tratará esta situación para que ejerzan una posición sin perjudicar al mayor número de personas posible? Regulando sobre todo la cuestión desde un punto de vista de que se registre aquellos que realizan esta actividad. Es decir, si un determinado representante político se reúne con un determinado grupo de personas con unos intereses comunes, si existe un registro de que esas personas se dedican a esa actividad, si luego la actividad resultante deriva en un favorecimiento a ese determinado grupo, pues tendremos la posibilidad de decir: estas personas que están adscritas a este determinado registro han sacado un beneficio, y podrá investigarse si ha habido corruptelas o si ha habido algún tipo de actividad perjudicial, desde luego, a la democracia. Este es un planteamiento desde el punto de vista de la acción de lobby, que encontramos definiciones de autores como el profesor Rafa Rubio de la Universidad Complutense, que dice que el lobby sería toda unión de individuos autónoma y organizada que lleva a cabo acciones para influir en los poderes públicos en defensa de los intereses comunes de sus miembros. ¿Cuál sería el elemento jurídico que podemos ver en relación con los lobbies? Y lo vamos a estudiar también a lo largo de la asignatura. La propia asociación. Es decir, a veces es complicado determinar cuando nos encontramos ante un lobby que tiene un interés económico concreto sobre una actividad o ante una determinada asociación. Es decir, cuando los representantes políticos se reúnen con grupos de asociaciones, el interés último de la asociación debería ser redundar en el beneficio social. Y el interés último, cuando hablamos de una cuestión de lobby, que puede ser la propia actividad desarrollada por la empresa o bien encargar esa actividad de presión a otros profesionales del lobby, su beneficio no redunda necesariamente en el beneficio social. Pero la actividad se desdibuja un poquito cuando hablamos de un grupo de personas con un interés concreto que quiere acceder también a representantes políticos. Cuando las asociaciones se reúnen también con sus representantes, es difícil discernir. De hecho, el registro de asociaciones y el registro de lobbies muchas veces es determinante para ver la agenda de los propios representantes políticos, de manera que se determina, en el ámbito, por ejemplo, de la Ciudad de Madrid, que sí que tiene un registro de lobbies en ese sentido y también de asociaciones, determinar por dónde van a ir las presiones en ese sentido para llevar una determinada actuación. Les iba a hablar también de otro concepto que a lo mejor no lo han oído nunca, pero quizás sí, los think tanks, que son como los tanques de pensamiento. Lo que vienen a establecer son opiniones públicas de personas intelectuales, de personas de reconocido prestigio en un determinado sentido, que se pronuncian desde un punto de vista público, orientando o tratando de orientar también determinadas actuaciones políticas. Aquí no influyen tanto de manera directa, pero se generan una corriente de pensamiento en un determinado sentido. Todos los partidos políticos tienen think tanks aparejados, de manera que cuando ven la fundación, creo que es Alternativas del PSOE, cuando se reúnen, o el Partido Popular también, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la fundación, que aparece a veces José María Aznar y se reúnen en la fundación, tal. Son fundaciones de los propios partidos que ejercen como think tanks y también plantean debates para la población, escriben tribunas en periódicos y tratan también de modular en cierta manera la participación de los ciudadanos en ese sentido. Como les decía, la perspectiva positiva indica que un grupo de personas con unos conocimientos más avanzados pueden modular de una manera correcta o encauzar de una determinada manera una legislación, una política pública. Esa sería una perspectiva positiva. Si existe una regulación aparejada a ello, podemos tener cierta seguridad en cuanto a que el desarrollo de esa actividad va a ir lo más recto posible desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál es el problema? El problema es dónde encontramos regulación y cómo se va estructurando la regulación. En Estados Unidos, por ejemplo,
La normativa es de 1995, que además retrae a una de 1946 y es desarrollada en 2007. Teniendo en cuenta que Estados Unidos es la cuna del lobismo, pues es interesante tenerlo de referencia. Pero la regulación existente, por ejemplo, en Europa, es bastante más reciente. Salvo Alemania, que tiene una normativa del año 51, la mayoría de regulaciones, les digo, por ejemplo, Lituania es de 2001, Polonia es de 2005, Hungría es de 2006 y la deroga en 2011, Francia la dispone en 2009, Eslovenia en 2010, Austria en 2012, el Reino Unido en 2013 establece una necesidad de regular la cuestión de los lobbies cuando tradicionalmente se había rechazado. Tengan en cuenta que este fenómeno existe también desde el nacimiento en Reino Unido. Se establece incluso una consulta pública y cristaliza ya en 2014, en Países Bajos 2014, Irlanda 2015. Lo que les quiero decir con esto es que la regulación es extremadamente reciente en un ámbito que obviamente no es precisamente característico solo del siglo XXI. Esto tiene una vinculación directa con qué ocurre respecto de la regulación, por ejemplo, en España. En España, ahora mismo se encuentra precisamente en proceso de tramitación una normativa sobre lobbies. ¿Por qué ahora se encuentra en tramitación una normativa sobre lobbies? La respuesta es obvia, porque hasta ahora no hay regulación sobre lobbies. En la Constitución, en 1978, cuando se aprueba la Constitución, en los debates constitucionales se trata de insertar en el artículo 77 la regulación de los lobbies. El planteamiento que se hace es desde el punto de vista más conservador de los ponentes de la Constitución para tratar de, llamémosle, de legitimar o de dar perfil jurídico a las reuniones que se establecían los grupos de presión precisamente con los diputados. En el discurso del debate esa opción se desecha. A lo largo de nuestro recorrido constitucional, partidos de todo signo y condición han tratado de introducir la regulación de los lobbies en el ámbito nacional. Desde el extinto CDS, Centro Democrático y Social, a principios de los 90, partidos como Izquierda Unida, con alianzas con Esquerra Republicana en los 90, con posterioridad incluso aportaciones desde el punto de vista del PSOE o asumidas por el PSOE, siempre todas acababan siendo infructuosas porque o bien vencía la legislatura y acababa por no tramitarse la regulación de los lobbies o existía cualquier otra cuestión que impedía su regulación. El Partido Popular también ha solicitado la regulación de los lobbies, pero en el reglamento del Congreso de los Diputados, y hasta este año no se ha aprobado con el acuerdo entre PP y PSOE también respecto a la regulación. Así que nos encontramos en una situación en la que determinadas comunidades autónomas como la nuestra tienen una ley de lobbies desde 2018. Esa ley de lobbies es jurídicamente ineficaz e inaplicable porque no puede llevarse a cabo el registro de lobbies que la propia ley exige. De hecho, en la inauguración el secretario autonómico decía que se estaba tramitando un decreto autonómico para hacer efectiva precisamente esa normativa. Hay diversa legislación autonómica que no les voy a aburrir relatando, hay incluso regulación a nivel de la Ciudad de Madrid, pero la lectura final es que no existe hasta 2021 regulación sobre la cuestión de los lobbies y que por ello todas las suspicacias que podemos conocer o tener como idea de aproximación respecto de los lobbies puede fundarse también en el escaso interés que han tenido por su propia regulación. La regulación luego también tiene un recorrido relativo. Si vamos al ámbito que les decía fundamental respecto de la influencia de los lobbies en la actualidad, que es Bruselas, que es el ámbito europeo, en el ámbito europeo desde los años 90 ya se va desarrollando la idea de establecer registros de lobbies. De hecho, si se meten en la página web de la Unión Europea pueden encontrar actualizado a día de hoy el número de lobbies por materias que existen y que interactúan y que cuando interactúan con los propios representantes políticos se lleva a cabo su anotación, para entendernos, para que en la tramitación se sepa con quién se ha hablado y cuándo se han producido esas reuniones. Pero el recorrido más allá del propio registro tampoco es que satisfaga ninguna cuestión jurídica al 100%, porque el hecho de que se reúnan tampoco conlleva automáticamente la asunción de que ha sido una normativa dirigida en ese sentido. Es más, cuando se tramita una ley, se abre el periodo de audiencia pública, los ciudadanos podemos participar, podemos indicar aquellas cuestiones en las que no estamos de acuerdo o consideramos que se puede regular de otra manera, y ahí entra también la dinámica de si encontramos a un grupo de personas con unos especiales conocimientos sobre una materia, le hace el caso si encontramos una normativa sobre regulación forestal
y cómo se va a tramitar la cuestión de los bosques en el Estado, obviamente si hay algún tipo de grupo de interés relacionado con ello, puede ser desde constructoras relacionadas con la capacidad de establecer nuevos complejos residenciales, que tengan un conocimiento avanzado sobre dónde construir, etcétera, van a tener más conocimiento que un ciudadano de a pie. En esa posible participación en la modulación normativa también va a haberse influido por la posibilidad de aportar cuestiones que pueden ser en beneficio de todos o no. La cuestión final será sobre todo la propia aprobación normativa derivada de ello. No quiero dar tampoco una perspectiva extremadamente negativa de la función de los lobbies porque a fin de cuentas es una realidad difícilmente de esquivar. ¿Cuál sería el lobby perfecto? Es decir, ¿cuál sería la influencia política perfecta en las decisiones políticas? Obviamente la que ejercerá la ciudadanía en su conjunto. ¿Qué mejor lobby que la propia ciudadanía? Que los propios ciudadanos pudiéramos influir en comunión en ese sentido para alcanzar los mayores rendimientos sociales posibles. Es una perspectiva utópica, de manera que los lobbies existen, van a seguir existiendo. Teniendo en cuenta que los lobbies existen y van a seguir existiendo, lo que se requiere es una regulación efectiva y que verdaderamente controle esa capacidad de influencia en las decisiones políticas y en las cuestiones legislativas. Una decisión o una afirmación un poco drástica es que la propia existencia de los lobbies implicaría una suerte de fracaso democrático. Es decir, si los propios representantes políticos, que como les dije en alguna ocasión, implican la existencia de la democracia representativa, es decir, ese remedio técnico al que nos vemos abocados para llevar a cabo las decisiones de índole política, porque no podemos ser cuestionados en el día a día en todas las decisiones. Las sociedades son amplias, las obligaciones personales son muchísimas y entonces el remedio técnico que encontramos en las sociedades modernas es la representación. Si esos representantes políticos que se dedican a ser representantes de la ciudadanía ven influidas las decisiones que nos representan a todos por sectores concretos interesados, se tergiversa un poquito la cuestión democrática en la que nos encontramos. Es decir, la existencia de lobbies que presionen a los representantes electos democráticamente por la ciudadanía implica una distorsión de la propia elección democrática. Es decir, si yo voto a Vox, Podemos, PP, el partido que sea, y con ello quiero afianzar un poco mi posicionamiento político y creo que me representa ese determinado partido, independientemente de la ideología que tenga o del partido que elija, puedo estudiarme el programa electoral, también tengo la posibilidad de no votarle en las próximas elecciones si considero que me siento defraudado y, a fin de cuentas, tengo una cierta capacidad relativa por la democracia en la que nos encontramos, representativa, pero una cierta capacidad de control. Pero uno no tiene ningún tipo de control sobre un lobby determinado que domine un ámbito económico concreto. Es decir, si los intereses del lobby predominan sobre los de la ciudadanía, es imposible por parte de la ciudadanía tener ningún tipo de control democrático sobre esa actividad. Entonces, la afirmación un poquito gruesa que hacía al inicio de esta idea era la propia existencia de los lobbies conlleva un cierto fracaso democrático, es decir, esa posible modulación de la cuestión regulatoria, de la cuestión política, por el mero hecho de que exista, ya podemos encontrarnos en esa situación. Incluso se da la posibilidad o el término, así con esta utilización de términos grandilocuentes, de vivir en una cierta lobbycracia, en cuanto a que el poder verdaderamente en cada uno de los sectores de su aplicación redunda en aquellos que tienen mayores intereses en una determinada materia. Es más, el artículo 14 que estamos estudiando respecto de la igualdad también entra en juego en esta circunstancia. ¿Quiénes serán aquellos que tienen mayores conocimientos sobre una determinada cuestión? Los que se dediquen a ellos o los que tengan la posibilidad también de contratar los servicios de aquellos que puedan presionar. Entonces, estamos viendo también una cierta desigualdad de base en cuanto a aquel que tenga la capacidad económica suficiente podrá influir en las decisiones políticas y las decisiones legislativas. Esto choca frontalmente con todo principio democrático en el que prepondere obviamente la igualdad de todos los ciudadanos, su capacidad de participar en los asuntos públicos como derecho fundamental que también es reconocido, y no restringir en ese sentido a que el poderío económico determine la posibilidad de influir en decisiones que nos incumben a todos. Desde el punto de vista democrático, la existencia del lobby es un fracaso. Desde el punto de vista democrático y de la igualdad reconocida en la Constitución, el hecho de que unos pocos influyan en las decisiones de todos también es otro fracaso democrático. Ya les digo que son afirmaciones gruesas, son opinables desde luego, son
argumentables en sentido contrario, pero una posición crítica también se puede ver sustentada en ese sentido por una no radical confrontación respecto de los lobbies, pero sí respecto de cómo confluir la participación ciudadana en un escenario democrático y a la vez que existan determinados grupúsculos que alteren en cierta medida la corriente política y legislativa de un determinado Estado. La cuestión normativa, que es la que también tenemos que tener ese enfoque desde el punto de vista del derecho para tratar de solventar estas influencias, ya les digo, el reglamento del Congreso está en tramitación, el secretario autonómico también comentaba la inserción del reglamento del SCORS y el decreto de regulación de grupos de interés para, a nivel autonómico, poder aplicar efectivamente la cuestión de la ley de 2018, así como el anteproyecto de ley de lobbies en el Congreso. Lo que tienen que tener en cuenta es los fracasos o las carencias en la regulación que sí que ya han tenido otros países o que sí que han tenido incluso comunidades autónomas a la hora de regular esta cuestión. ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Podemos llegar a la conclusión de que el lobby incide de manera directa en las posibilidades de participación de los ciudadanos, introduce un elemento que debería estar exento de la ecuación, en la ecuación de la democracia participativa, y es la capacidad de influir viene derivada de manera directa por la capacidad económica, desvirtúa en cierta manera esa posibilidad de participar, y el hecho de que sea un conocimiento más avanzado sobre una materia y que pueda influir positivamente en el desarrollo político y legislativo, no necesariamente va dirigido al bienestar total, de manera que ese registro de lobbies hipotético surgido de la normativa y esa descripción de la actividad política para llevar a cabo normativa tiene que verse ampliado por más elementos. Uno de los elementos es la huella normativa. Cuando hablamos de la huella normativa es la inserción, desde que empieza a tramitarse de una normativa concreta, de todos los pasos y todas las reuniones y todas las comunicaciones que llevarán como término la aprobación definitiva en el Parlamento de una determinada norma. Con eso podemos ver todos y cada uno de los pasos como si fuera una biografía de la propia, desde el nacimiento de la propia normativa, desde los trámites parlamentarios finales, a todas las conversaciones formales e informales que se van produciendo. Realmente la formalización o la formulación, perdón, de una norma tiene todos esos pasos. El legislativo no se pone a regular por su cuenta y riesgo ninguna cuestión sin haberse reunido con asociaciones de vecinos o con asociaciones concretas sobre un ámbito concreto. Es decir, esto no es una anomalía jurídica ni una anomalía democrática. El problema viene dado cuando los sectores económicamente destacados pueden influir de manera tan directa que el sentido último de la ley claramente beneficia al ámbito privilegiado en ese sentido. Y ahí era el otro elemento de base de la exposición que les quería plantear respecto de la incidencia negativa en la participación ciudadana por las posibilidades respecto de la igualdad económica y política que puede derivar en la falta de cumplimentación en este sentido de del objetivo democrático, es decir, que el lobby sea efectivamente el conjunto de la ciudadanía, y esa sería realmente la aspiración de cualquier tipo de política o de ámbito legislativo en el que nos encontremos. Básicamente esas eran las ideas clave que quería transmitirles. No pretendía hacer una exposición amplia, quería que tuvieran claro de dónde surge seguramente ya tuvieran nociones, sabían lo que era un lobby más o menos intuitivamente también, pero el hecho de dónde viene la palabra, que es lo anecdótico, pero qué implicaba, es decir, esa presión, esos grupos de interés, de presión, al final se utilizan de forma indistinta al término lobby, influían o trataban de influir en las decisiones políticas ya desde siglo XIX seguramente ya como incidencia más directa, y se ha ido extendiendo siglo XX y siglo XXI, sobre todo cuanto más lejana es la institución en la que nos encontremos. Cuando nos encontramos en una institución local o de ámbito relativamente cercano al ciudadano, el lobby ciudadano es más amplio porque el conocimiento personal implica la posibilidad de plantear cuestiones directamente a los representantes. Cuando hablamos de un ámbito lejano, como puede ser la Unión Europea o el concepto Washington como Estado federal norteamericano, la relación con los representantes políticos es tan lejana que la intermediación o conseguir ciertos intermediarios para acceder a ellos y, por tanto, influir en un determinado sentido, se hace todavía más importante. Para terminar, una anécdota que simplemente les da a entender cómo funcionan estas situaciones. La primera medida que se tomaba tradicionalmente cada vez que había un cambio de gobierno en la Casa Blanca, la primera medida de todos,
era la máquina expendedora de Coca-Cola o Pepsi que se empleaba en las dependencias del gobierno. Hasta ahí pueden imaginar la presión del lobby o de las empresas potencialmente más importantes como Pepsi o Coca-Cola en el apoyo incluso de una figura tan importante como el presidente de Estados Unidos, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y probablemente la persona más poderosa e importante del mundo durante muchísimo tiempo, y se supone que todavía está hoy. Bueno, espero que les haya gustado la charla y que hayan aprendido algunas cosas, y si tienen cualquier cuestión, por supuesto, estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por esta interesante charla. Todo un fenómeno el de los lobbies, ¿no? Sí, es verdad lo del dinero que mueven. De hecho, Google parece que es la principal lobista en el mundo, con millones y millones de dólares que dedica justo a negociar las condiciones de su buscador y de otros servicios que presta en el mundo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento. O reflexión o comentario. Me tienen muy visto y... tienen muy visto. ¿Te han escuchado ya mucho? No, si quieren comentar alguna cosa, es un ambiente no formal a aspectos de clase, sino a efectos de congreso, pero por supuesto si tienen alguna curiosidad, alguna cuestión, estoy a su disposición. Y si no, pues entiendo que tienen más clases y tienen que ir a la siguiente sesión. Pero bueno, no hay ninguna cuestión. Pues nada, entonces ahora ya paso a ser profesor otra vez de ellos. Espero el trabajo que ya les he dicho. Aquellos que vinieron también de manera voluntaria, pues ya saben que en el trabajo tienen que aparejar la parte de la sesión inicial. Indíquenlo por favor en el trabajo. Yo tengo la hoja de firmas guardada por ahí de aquellos que vinieron y que ya tienen los beneficios aparejados a ellos. No teman que aquellos que trabajen o no pudieran venir, encontraré la manera de que aquellas personas que tengan interés, yo siempre lo premio, y habrá nuevas oportunidades y nuevas actividades para más acordes a lo mejor al horario vespertino para que puedan alcanzar ello. Y tengan en cuenta lo que siempre les digo, cuidado con los plazos, en eso sí que tengo que ser riguroso por una medida de aprendizaje. Los plazos hay que cumplirlos y se tiene que acostumbrar ahora. Cuidado también con la forma de redactar, que es lo que hablará de ustedes. Yo intentaré conocerles en la medida de lo posible durante este cuatrimestre, pero lo que hablará siempre por ustedes es cómo se expresan, cómo escriben, y en el ámbito jurídico, desde luego, va a ser su carta de presentación. Ya acabo enseguida, o sea que... Y nada, nos vemos entonces en la siguiente clase. Muchísimas gracias. El lobby también es una estrategia, no solo políticos interesados, evidentemente son quienes más abundan, pero con la planificación de la política, con la división del poder, una manera para llegar, por ejemplo, el tema de protección de derechos humanos muy ambientales, se hace también una estrategia para las organizaciones sociales, ¿no? Para poder influir en algunas decisiones políticas que tienen un marco europeo, por ejemplo, es la única forma realmente de acceder a través del lobby. Sí. Bien empleado no necesariamente es malo, porque a fin de cuentas lo que se proporciona es una información añadida a aquellos que van a legislar o van a regular una cuestión concreta. El problema es la utilización o el objetivo que trae consigo esa propia información. Si va dirigido hacia la protección de derechos humanos o una regulación más restrictiva de aquellos que los pueden vulnerar, obviamente es positiva y redunda en el beneficio de todos. Si normalmente la cuestión económica es la que tiene el trasfondo claro, las ONGs también pueden actuar como lobbies, por supuesto, y no necesariamente es un objetivo indeseado para la sociedad. Pero normalmente la posibilidad de acceder a los órganos de poder tiene mucha influencia de dos formas. O bien la económica o bien por un apoyo mayoritario de la ciudadanía. Es decir, si hay un apoyo de un amplio sector de la ciudadanía, obviamente va a haber una presión sobre los representantes políticos. Por eso os digo que el mejor lobby es el lobby ciudadano. Si hay un apoyo multitudinario respecto a una determinada cuestión, el político se ve interpelado para actuar o legislar en un determinado sentido, con las salvedades de protección de derechos fundamentales, lo que les decía, por mucha pena de telediario que haya, o por mucha rabia que pueda haber ante una determinada situación de la violación y asesinato de una criatura, alguna cuestión, aunque ocurra eso, no va por el hecho de reunirse 200.000 firmas a regularse la pena de muerte. Pero hay cuestiones en las que sí que efectivamente puede tener una influencia positiva el hecho de una reacción ante una determinada cuestión, o que organizaciones sin ánimo de lucro o con un beneficio social real puedan influir. Pero la otra vertiente es la económica. Generalmente grupos pequeños pero con un poder económico fundamental
que determinen políticas completas. Entonces, el lobby bien empleado es el lobby ciudadano, que es un poco lo que yo quería plantear. No quería plantear que el lobby es malo por definición, porque influir en los políticos teniendo más información no tiene por qué ser malo. El problema es cuando redunda solo en el beneficio de unos pocos por su capacidad económica. Muchas gracias.